Bienvenidos de nuevo. Hoy les traigo una historia poco conocida, pero que es base de lo que conocemos hoy en día. ¿Alguna vez te has preguntado por qué la figura del exorcista está tan arraigada en la tradición cristiana? Para entenderlo no tenemos que ir a películas de terror ni a leyendas medievales. Tenemos que ir directamente a los evangelios, a la vida y ministerio de Jesús. A menudo pensamos en sus milagros más conocidos, como sanar a los ciegos o multiplicar los panes. Pero una de sus actividades más impactantes y centrales fue su confrontación directa con los espíritus inmundos. En la Biblia, la posesión no es un concepto oculto o censurado. Es la descripción clara de cómo entidades malignas pueden afectar a las personas. Y la liberación, el exorcismo, no era un acto secundario, sino una parte fundamental del mensaje de Jesús. Vamos a explorar los fundamentos bíblicos de esta práctica, analizando los casos más emblemáticos y descubriendo qué nos revelan sobre la autoridad de Cristo y la naturaleza de la batalla espiritual. El caso más detallado y gráfico que encontramos en la Biblia es el del endemoniado de Gerasa, narrado en los evangelios de Marcos, Mateo y Lucas. Este no era un caso sutil. El hombre vivía entre las tumbas, completamente salvaje y marginado por la sociedad. La Biblia describe que tenía una fuerza sobrehumana. Rompía cualquier cadena con la que intentaban atarlo. Gritaba día y noche y se autolesionaba con piedras. Era la imagen misma de la deshumanización. Pero lo más revelador ocurre cuando ve a Jesús a lo lejos. Antes de que Jesús diga una palabra, el espíritu que lo atormenta reacciona. Cae de rodillas y grita: ¿Qué tienes que ver conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Fíjate en esto. El demonio reconoce inmediatamente quién es Jesús. Sabe que está ante una autoridad divina superior, una autoridad que le causa pánico. Este reconocimiento sobrenatural de la divinidad de Cristo es un rasgo clave que la Iglesia a lo largo de los siglos identificaría en los casos de posesión. Jesús entonces le pregunta su nombre, en un acto de dominio. La respuesta es escalofriante. Mi nombre es Legión, porque somos muchos. Una legión romana estaba compuesta por miles de soldados. Esto no solo revela la magnitud de la opresión que sufría este hombre, sino que también sugiere una jerarquía y una organización en el mundo demoníaco. No era un solo espíritu, sino una multitud. La expulsión es igualmente dramática. Los demonios le suplican a Jesús, le ruegan que no los envíe fuera de la región, sino que les permita entrar en una piara de cerdos que pastaba cerca. Jesús se lo permite y en un instante toda la manada, unos 2000 cerdos, se precipita por un acantilado y se ahoga en el mar. Este evento tan visual demuestra el poder destructivo de estas entidades y la autoridad absoluta de Jesús sobre ellas. Pero la parte más hermosa es lo que sucede después. El hombre que antes era un salvaje atormentado es encontrado sentado, vestido y en su sano juicio. Ha recuperado su humanidad, su dignidad. Sin embargo, la reacción de la gente del pueblo es de miedo. Aterrorizados por el poder que han presenciado y la pérdida económica de sus cerdos, le piden a Jesús que se vaya. A veces, la manifestación del poder de Dios puede ser abrumadora para quienes no están preparados para aceptarla. Otro caso fundamental es el del muchacho que su padre describe como atormentado por un espíritu desde niño. Lo encontramos en el Evangelio de Marcos. Este caso es crucial porque nos enseña algo más sobre la naturaleza del exorcismo. El padre, desesperado, le cuenta a Jesús que sus propios discípulos intentaron liberar a su hijo, pero no pudieron. Los síntomas que describe son terribles. El espíritu lo arroja al suelo, echa espuma por la boca, rechina los dientes y lo deja rígido. A menudo lo lanzaba al fuego y al agua en un intento de destruirlo. Hoy en día, muchos de estos síntomas podrían diagnosticarse como epilepsia, lo que nos muestra desde el principio la complejidad
de discernir entre una enfermedad natural y una aflicción espiritual. No siempre es una distinción sencilla. Jesús, al ver la fe vacilante del padre y la incredulidad de la multitud, reprende directamente al espíritu mudo y sordo y le ordena salir del muchacho y no volver a entrar jamás. El espíritu obedece, pero no sin una última lucha. Sacude violentamente al joven y lo deja en el suelo como si estuviera muerto, hasta el punto de que muchos decían, está muerto. Pero Jesús lo toma de la mano, lo levanta y el muchacho se pone de pie, completamente liberado. Más tarde, en privado, los discípulos, confundidos y seguramente avergonzados, le preguntan, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? La respuesta de Jesús es una de las lecciones más importantes sobre la vida espiritual en toda la Biblia. Esta clase de demonios solo puede ser expulsada por la oración y el ayuno. Esto nos enseña que el exorcismo no es una fórmula mágica, no es un truco que se aprende, es una confrontación espiritual profunda que requiere una preparación igualmente profunda por parte de quien la realiza. No se trata solo de pronunciar el nombre de Jesús, sino de vivir en una conexión tan íntima con Dios a través de la oración y la disciplina del ayuno, que se tiene la autoridad espiritual para enfrentar estas fuerzas. La fe y la preparación son indispensables. Ahora bien, estos exorcismos no eran simplemente curaciones espectaculares. Tenían un significado teológico profundo. Eran la prueba viviente de que el plan de Dios estaba en marcha. Jesús mismo lo dijo. Si yo expulso a los demonios por el dedo de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cada demonio expulsado era una demostración de que el poder de Satanás, a quien la Biblia llama el príncipe de este mundo, estaba siendo quebrantado. Era una invasión del reino de Dios en territorio enemigo. Jesús no estaba simplemente aliviando el sufrimiento individual, estaba inaugurando una nueva era, una en la que el dominio del mal sería derrocado. Y lo más increíble es que Jesús no guardó esta autoridad para sí mismo, la delegó. En el Evangelio de Lucas, leemos que envió a 70 discípulos, y ellos regresaron asombrados y llenos de alegría, diciendo, Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. La respuesta de Jesús es una promesa que resuena hasta hoy. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Esta transferencia de autoridad es lo que distingue radicalmente el exorcismo cristiano de las prácticas mágicas de la época. En el mundo antiguo, había muchos exorcistas, tanto judíos como paganos, que usaban amuletos, conjuros complicados e invocaciones a ángeles o deidades para intentar expulsar espíritus. Confiaban en el ritual, en la fórmula correcta. Jesús, en cambio, simplemente ordenaba. Sal de él, decía. Su poder residía en su propia autoridad divina, no en un ritual externo. Y esta es la postura que adoptó la iglesia primitiva. La liberación viene por la autoridad del nombre de Jesús, invocado con fe genuina. El libro de los Hechos nos da un ejemplo perfecto de esto. Unos exorcistas ambulantes intentaron usar el nombre de Jesús como si fuera una fórmula mágica. Se acercaron a un endemoniado y dijeron, «Os conjuro por Jesús, el que predica Pablo». La respuesta del espíritu fue contundente y aterradora. «A Jesús conozco, y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois?». Y el hombre poseído los atacó, los dominó, y los dejó heridos y humillados. El poder no está en la palabra Jesús como un conjuro, sino en la relación y la autoridad que uno tiene a través de él. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? La historia de Jesús como exorcista sienta las bases de toda la práctica posterior de la Iglesia. Primero, nos enseña a reconocer una realidad. Los demonios son presentados como seres reales, con voluntad, inteligencia e incluso nombres y jerarquía, como sugiere el caso de Legión. Segundo,
nos ayuda a identificar los posibles signos de su influencia: fuerza sobrenatural, conocimiento oculto sobre cosas sagradas, aversión violenta a lo divino y un impulso hacia la autodestrucción. Y tercero, y lo más importante, establece dónde reside el verdadero poder. La única autoridad capaz de expulsar estas fuerzas reside en la persona de Jesucristo. Y esa autoridad se manifiesta cuando su nombre es invocado con una fe viva y una vida de oración. El Nuevo Testamento no esconde estos encuentros. Los presenta como la manifestación más clara de la batalla cósmica entre el bien y el mal, y como la prueba irrefutable de la victoria de Cristo. Gracias por acompañarme en este análisis profundo. Si este contenido te ha parecido valioso y te ha ayudado a entender mejor la historia, te invito a que le des me gusta a este video y te suscribas al canal para no perderte futuros estudios. Hasta la próxima.